Amados hermanos, Dios les bendiga en gran manera en esta tarde. Estamos contentos de poder estar aquí en el lugar donde Dios nos ha puesto a nosotros, la casa de Dios, la cual todos ustedes anhelan y desean estar. Y yo sé que hasta ahora ha sido imposible, pero pronto, con la ayuda del Señor, pronto estaremos reunidos nuevamente. Así que les saludamos a cada uno de ustedes, deseándole bien allí en sus hogares y a toda la familia. Estamos siempre orando por cada uno de ustedes. Amén. Aquí en este momento pues está Samuel y Cintia acompañándonos. Amén. Y sobre toda la cosa el Señor que está con nosotros aquí en la congregación. Está Es Cintia. un poquito extraño, ¿verdad? Le extrañamos a todos. De esta forma así, pero gracias a Dios estamos aquí. Y para la gloria de Dios vamos a estar predicando el mensaje de la palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 26 al 30. De allí estaremos hablando un pensamiento de la palabra del Señor que yo sé que va a ser de gran edificación a cada uno de nosotros. Capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 26 al 30, lee de la siguiente forma: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él, que de Cristo estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Damos gracias a Dios por su palabra en este momento donde sabemos que Dios nos va a ministrar a través de ella. Y es que el tema sería eventos que son dirigidos u orquestados por Dios, que no son ni por la suerte ni por la casualidad. Eventos que Dios dirige, orquesta, ¿entiende? Que no son por la suerte ni por la casualidad. Dios tiene el control de todo. Él es el creador, el diseñador de todo el universo. Y aún inclusive para Dios el futuro es historia. Para Dios no hay nada desconocido. Dios dirige los asuntos del hombre, aunque éste no se dé cuenta. Parece ser que Dios controla todas las cosas y permite situaciones en la vida, las cuales nosotros desconocemos, pero siempre son para la gloria de Dios. Es fácil ver la guianza o la mano de Dios cuando vemos acontecer sucesos buenos. Podemos decir, ha sido la mano de Dios porque Dios es un Dios de bien, de misericordia, es bueno. En Dios no hay nada de mal, nada. Pero ¿qué tal cuando comienzan a llegar circunstancias difíciles, momentos difíciles, catástrofes, problemas como lo que estamos enfrentando, enfermedades, la muerte? Cuando vienen circunstancias o situaciones difíciles a la vida, la cual a veces experimentamos nosotros en forma individual, colectiva, nacional o a nivel global, como estamos experimentando esta gran pandemia, ¿qué nosotros pensamos? ¿Qué creemos? Cuando llegan momentos así difíciles en la vida de la sociedad, del mundo, y además en la vida de los cristianos, y experimentamos estos acontecimientos que son tristes, malos, terribles, muchas veces pues cuestionamos a Dios y nos confundimos. Aún hay cristianos que están completamente confundidos viendo las cosas que están sucediendo. Y yo creo que como cristianos nosotros no podemos estar confundidos en ningún momento, porque la Biblia tiene respuesta para todas estas cosas. La Biblia tiene respuestas para todo lo que pueda suceder. El asunto está en ir a las Escrituras. El que ha leído las Escrituras y las ha escudriñado con humildad, con sencillez y con la dirección del Espíritu Santo, nada le toma por sorpresa.
Para nosotros todos los acontecimientos que puedan suceder y que están sucediendo y pueden suceder en el futuro son noticia vieja, porque la Biblia ya nos advierte de ellos, aunque no con tanto lujo de detalles como cuando nosotros las experimentamos, pero son noticias que ya sabemos que las Escrituras anuncian acontecimientos que precisamente estarán sucediendo y se estarán acomodando dentro del marco de la profecía bíblica, principalmente para los últimos tiempos. Pero para eso tenemos que conocer las Escrituras, pedir la dirección de Dios con humildad y que el Espíritu de Dios nos deje ver todas las cosas a través del lente escritural, a través del lente de la fe. Por eso Jesús le dijo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús le dijo a los discípulos y a un grupo de personas que estaban allí, judíos, a los doctores de la ley que conocían las Escrituras, que se memorizaban las Escrituras. Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le hizo un reto a ellos. Ellos conocían las Escrituras, se las memorizaban, pero sin embargo, Jesús les dice, escudriñala. No es memorizársela, es escudriñarla, encontrar en las Escrituras precisamente a la persona de Cristo, el que traía la revelación directa, el que iluminaría la mente del hombre para entender todas las cosas que están allí escritas. Qué triste que estos grandes doctores de la ley no pudieran precisamente encontrar a Cristo Jesús en las Escrituras hebreas, que tanto hablan de Él y que Él es el personaje principal en esas Escrituras. Ellas dan testimonio de mí, les dijo Jesús a ellos. Y es que cuando escudriñamos las Escrituras, hermanos, nada nos toma por sorpresa. Es importante. Tenemos que entender que el diablo tiene una agenda. Siempre ha tenido una agenda el diablo. Por esa agenda del diablo es para mal. Como lo dijo el mismo Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. Que el ladrón no vino sino para que matar, robar y destruir. ¿Se fijan la agenda del mal? Hay una agenda del mal. Y en destrucción tenemos que relacionarla con todo lo que es malo. Y que el hombre muchas veces acompaña esa maldad del enemigo para realizar los planes del enemigo. Pero sin embargo, Dios también tiene una agenda para bien. Y es edificar, producir vida. Por eso ese capítulo 10, verso 10, cuando Jesús habló que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, la segunda parte del texto, Jesús dice, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Se fijan que entonces la agenda de Dios es traer vida en abundancia, edificar, traer salud al ser humano, ya que esa es la voluntad de Dios. El mundo tiene una agenda también, además del diablo, el mundo tiene una agenda donde el hombre se trata de engrandecer y lograr éxito, popularidad, grandeza, poder, endiosarse el mismo hombre. Y el mundo tiene una agenda también, la cual claro que detrás de toda esa agenda está el mismo enemigo oculto, pero utiliza hombres, a poderes, hombres poderosos, gente de influencia en el mundo, y como muchos llaman, para crear un nuevo orden mundial con un nuevo líder. El enemigo es bien astuto tratando de imitar todo lo que es de Dios. Pero sin embargo, Dios tiene también una agenda. Y es establecer el reino de Dios, donde Cristo será el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces tenemos que irnos al mundo espiritual para entender realmente lo que está sucediendo. Entre una lucha entre el bien y el mal. Entre el mundo, precisamente, que representa la maldad, y el pueblo de Dios, que representa el bien. El propósito del mundo es establecer un sistema único, donde el hombre logra alcanzar metas, y que la sociedad se olvide de que existe Dios, y que hay un Dios en la tierra, que solamente corresponde a ese título al Dios de los cielos. El hombre está creando también un Dios. Y vemos que la Biblia nos habla de ellos cuando en los últimos tiempos se levanta un sistema único. Un sistema para tratar de impedir que la palabra de Dios se ejecute. Pero déjenme decirles que Dios
Dios cumplirá su palabra. Dios derrotará los imperios, los gobiernos humanos. Y Dios establecerá su reino porque tal es en las escrituras. Pero mientras tanto vemos una lucha constante entre el bien y el mal. El mal por tratar de realizar la agenda que él tiene, utilizando a hombres poderosos, hombres de gran influencia. Y Dios utilizando a la iglesia, que aunque no tiene mucha influencia en el mundo y no tiene el poder económico, pero tiene lo que el poder económico del hombre no tiene. Es precisamente el poder de Dios. El poder de Dios. Aquí vemos que en tiempos de Jesús, los líderes religiosos fueron guiados por el odio y el mal para dar muerte a Jesús. ¿Por qué digo esto, hermano? Para que veamos que cuando vamos a las escrituras vamos a encontrar el resultado de la respuesta del por qué los acontecimientos que están sucediendo, las cosas que están sucediendo, que para muchos les trae confusión, duda. Y claro que el mundo piense de esa forma es una cosa, pero que el pueblo de Dios piense y se iguale en pensamientos a lo que piensa el mundo, duda, confusión, eso no está correcto. La Biblia tiene la respuesta para todo esto. Fíjense que dimos lectura a este pasaje bíblico en el Hechos capítulo 13, donde el apóstol Pablo está en su primer viaje misionero, donde llega allí a Asia Menor. Y después de salir de Perga llega a ciertas regiones por allí, donde se ubicó en Antioquía de Pisidia. Y allí comenzó a predicar el mensaje de la palabra del Señor, este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y precisamente comenzó a hablarle a los judíos que estaban en las sinagogas, que conocían bien la palabra, que se memorizaban la palabra. Pero sin embargo, aún no entendían el mensaje de esa palabra. Las escrituras, porque el que revela las escrituras es el Espíritu Santo y es a través de la persona de Cristo Jesús. Nadie puede entender la palabra de Dios si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Y para recibir al Espíritu Santo de Dios tenemos que haber creído en la persona, la figura principal de todas las escrituras, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ilumina la mente del hombre. Y vemos que aquí el apóstol Pablo comienza a decirle a ellos: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, habían también gentiles allí, temerosos de Dios. A ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Y miren cómo dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, no, estamos hablando de personas que eran judíos, que conocían la ley, que conocían los profetas, que conocían los escritos, ni las palabras de los profetas, y las tenían, pero no las conocían, no la habían podido escudriñar, porque al rechazar a Jesús están rechazando la iluminación, están rechazando la verdadera interpretación de las escrituras hebreas. Es en Cristo que se cumple precisamente las escrituras hebreas. Por tanto, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quiere decir que ellos estaban condenando a Jesús a muerte por un odio que había dentro de ellos, principalmente los líderes religiosos en Israel. Allí en Jerusalén los doctores de la ley odiaban a Jesús. Sin embargo, leían las escrituras, las memorizaban. Sin embargo, no pudieron entender que las escrituras hablaban de ese mismo que ellos están condenando allí. Increíble, hermano. Cómo la palabra de Dios puede ser una letra muerta cuando no está la iluminación del Espíritu Santo. Y cómo esa misma palabra de Dios puede fluir vida y poder cuando está la iluminación del Espíritu Santo. Y hemos entendido que Jesucristo es el cumplimiento de las escrituras. Mientras no se entienda esa gran verdad, jamás el hombre va a ser iluminado, ni va a entender las profecías bíblicas, ni va a entender los eventos que estamos viviendo nosotros en estos últimos tiempos. El escudriñar las escrituras es sumamente importante, iglesia. Y dice, y ellos, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús. Ahí estaba el problema, por no haber conocido a Jesús, por no haber reconocido a Jesús.
ni las palabras de los profetas. Las leían pero no entendían. Que se leen todos los días de reposo, la leían constantemente. Y en las sinagogas los días de reposo, dice que ellos cumplieron todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto con relación al Mesías. Ellos lo cumplieron, condenando a Jesús. ¡Qué cosa más grande! Y sin hallar en él causa digna de muerte, el verso 28 dice, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas nuevamente, ellos cumplieron las cosas que estaban escritas con relación a Jesús. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque estaba en las escrituras también que Dios lo iba a levantar de los muertos. Lo que me llama la atención es, hermano, ¿cómo es posible que personas que leían constantemente las escrituras, sin embargo, tenían un corazón malo, maléfico, diabólico, donde estaba lleno de odio hacia la persona principal de las escrituras, hacia el Hijo de Dios, hacia el Salvador de ellos mismos? ¡Qué increíble esta gran realidad! Sin embargo, al rechazarlo, hermano, rechazaron la iluminación. Recuerde que al ellos rechazar a Jesús, están rechazando la iluminación. Y si están rechazando la iluminación, están a oscuras. Y al estar a oscuras, no pueden ver la verdad. Y ese es el gran problema que hay en la humanidad hoy día. Al rechazar a Cristo, la humanidad, la sociedad, están rechazando la iluminación, la verdad de Dios. Y por eso el mundo desconoce lo que está sucediendo y el pánico está tomando el control de la gente y no sabe que el Dios de los cielos tiene el control de todas las cosas y aún de la historia, y que para Dios nada de esto es nuevo y Él lo ha dejado en las escrituras. Estas mismas personas que le dieron muerte a Jesús lo hicieron con odio. Ellos claro que tendrán que pagar por eso, precisamente. Tienen una gran deuda, pero sin embargo estaban ejecutando el plan de Dios que estaba en las escrituras. Qué cosa más grande. Odiaban a Jesús, querían destruirlo, lo mataron, pero sin embargo no todo quedó allí porque Él resucitó, pero ellos desarrollaron el plan que estaba en las escrituras del antiguo pacto. Gloria a Dios. Cómo Dios, hermano, se burla de los que realmente tratan de hacer mal. Cómo Dios se glorifica aún en asuntos donde vemos gente que quieren hacer mal y destruir a otros. Dios se glorifica porque Dios es un Dios bueno, que cambia el lamento en baile, que Dios cambia los desiertos en grandes manantiales. Dios es bueno. Y es que sin embargo, esos mismos planes que tenían ellos para mal, Dios permitió que resultaran para bien a través de las escrituras. Dios resultó que sucediera para bien. Por eso Romanos capítulo 8, verso 28, ese gran texto que todos conocemos y que Pablo dijo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, todas. Se fijan cómo esto que parecía una tragedia resultó para bien. Y no solamente eso, que los planes del enemigo era destruir a Jesús para que no se pudiera redimir la raza humana. Ellos estaban tan ciegos que lo que hicieron fue que elaboraron el plan de Dios, lo desarrollaron. Gloria a Dios. Aunque tendrán que dar cuenta por lo que hicieron. Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios lo convirtió todo para bien, porque ya estaba escrito en las escrituras antiguas. Eso vemos nosotros en el caso también de cómo Dios hace las cosas tan maravillosas. En el libro de Esther, ¿verdad? En capítulo 7, verso 10, cuando Amán, este hombre, mandó a hacer una horca para allí colgar a Mardoqueo, que era judío, que lo odiaba. Sin embargo, la misma horca que él preparó para ahorcar o para colgar a Mardoqueo al día siguiente fue la misma horca que lo colgaron a él. La misma, no fue otra, fue la misma. Dando a entender, se fiel, hermano, que Dios cambia los planes que el hombre tiene, pero utiliza elementos que el mismo hombre ha producido y ha hecho dentro de la misma maldad. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios hace como Él quiere.
Por eso Jesús dijo, capítulo 7, verso 2 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Jesús dijo, naturalmente que con la vara que tú mides, también serás medido. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. El que siembra para la carne segará maldad, mal, muerte. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y es que en las escrituras está el poder de Dios. En las escrituras está la sabiduría de Dios, para que nada nos tome por sorpresa, hermano. Para que no estemos confundidos como miles y diría yo millones de personas están tan confundidas. Pero me refiero más bien al pueblo de Dios, que está totalmente, muchos de ellos paralizados, con miedo, con pánico, con temores. Cuando leemos la escritura vemos que Dios tiene el control de todo. No hay por qué uno estar pensando como piensa el mundo. No, Dios tiene el control de todo. Es rendirnos a Dios, confiar en Dios que Él hará. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versos 7 y 8, miren cómo Pablo dice, más hablamos para que vean cómo Dios usa los planes que el enemigo está realizando, quiere realizar, y Dios los convierte para su gloria, para llevar a cabo sus planes. Ok, los mismos planes que tiene el enemigo para mal, Dios va a usar planes para bien. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 7 al 8. Pablo hablando de la sabiduría que Dios le ha dado, que no es una sabiduría humana, y que cuando él fue a ellos fue con demostración de poder en el Espíritu, para que su sabiduría no esté basada precisamente en el conocimiento del hombre, sino en el poder de Dios, en el poder que Dios da. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Se fijan, la sabiduría de Dios es misterio. La sabiduría que es oculta, ¿para quién? Para el hombre común y corriente que no quiere conocer a Dios. Porque sabiduría está dispuesta para todo aquel que viene a Cristo Jesús. Recuerde, al recibir a Cristo estamos recibiendo la sabiduría, porque Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es el que revela esa palabra. Cristo es el que ilumina la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Al recibir a Cristo recibimos la sabiduría de Dios. Por eso el mundo hoy día tendrá gente muy letrada, con mucha inteligencia, no lo podemos negar. Pero sin embargo, tienen un tipo de conocimiento e inteligencia, pero que no es sabiduría de Dios, es sabiduría humana, es conocimiento humano. Ese conocimiento puede ser destructivo y muchas veces es destructivo, porque hay contiendas, enojos, como dice Santiago en su carta, en su primer capítulo, que la sabiduría del hombre es diabólica, mala, busca intereses propios, es egoísta. Sin embargo, la sabiduría que procede de Dios es buena, maravillosa, bondadosa. Y Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció. No la conoció. ¿Por qué? Dice precisamente el apóstol Pablo. Porque si hubieran conocido los grandes sabios y los grandes doctores de la ley de los tiempos de Jesús, que leían las escrituras, si hubieran conocido precisamente, hubieran tenido la sabiduría de Dios, si la hubieran conocido esa sabiduría, nunca ellos hubieran dado muerte o hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Se veían? No lo hubieran crucificado, porque hubieran dicho, espérate, estamos haciendo que se cumpla las escrituras. Ya esto está escrito con relación a él. Pero el odio que ellos tenían los cegó de tal manera que no podían entender que ellos mismos estaban haciendo un instrumento, lo cual se estaba desarrollando el evento profético con relación al Mesías en su muerte y su cruz y su resurrección. Dios confundió a los sabios. Dios confunde a los grandes, a los poderosos. ¿Por qué? Porque desconocen la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo. Por tanto, no hay por qué temer. Dios es el que dirige, el que orquesta los asuntos, no solamente de esta tierra, sino del universo. Dios es el que planea todo.
Así es. Muchos dicen, bueno, esto está mal. ¿Qué irá a pasar? ¿A dónde llegaremos? Pero sin embargo, confiar en Dios y en su palabra profética es suficiente. Confiar en esa palabra profética, que es más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que ilumina el lugar oscuro hasta que el día sea claro, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, la segunda carta del apóstol Pedro. Que debemos nosotros confiar en esa palabra que es profética, que es segura, para que no entremos nosotros en duda. Por tanto, no importa de dónde venga lo que venga. No importa. No importa de dónde haya surgido esta pandemia, que es global, que ningún país se ha podido librar de ella. No importa de dónde venga. No importa que venga de un fenómeno natural que se haya levantado. No importa que haya venido de una mano criminal. No importa que haya venido de un accidente, que sea producto de la misma naturaleza. No importa de dónde venga ello. Deben decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios permitirá que todo resulte para su gloria, porque están las escrituras. Aún cuando Dios envía juicios directamente, Dios envía juicios directamente y los enviará en el periodo de la gran tribulación, que van a ser juicios directamente de parte de Dios. Va a ser para su gloria. ¿Cuál es el asunto? Es para que el reino de Dios venga, aun cuando vengan los juicios de parte de Dios a la tierra. Tiene un propósito bueno, aunque va a haber sufrimiento, pero porque Dios es bueno, maravilloso, y va a traer un reino, el reino mesiánico, el reino de los cielos, donde Cristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que entender esto. Por tanto, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 25 al 28, vamos a leer otra escritura donde confirma lo que hemos venido hablando, de cómo estas personas, el odio que tenían hacia Jesús, aún dándole muerte, crucificándolo, ellos no entendían que aunque ellos eran instrumentos del mismo diablo para mal, Dios también estaba permitiendo que ellos elaboraran, que ellos desarrollaran el plan profético con relación a Jesucristo, su Hijo amado. Como Dios confunde la mente de los grandes, de los poderosos y de los religiosos. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versos 25 al 28, Pedro está dando el primer discurso allí en Jerusalén a un grupo grande de personas que estaban allí. Gloria a Dios. Está dándose el discurso después que fue libertado, gloria a Dios, de la prisión. Pero ahora, en el capítulo 4, verso 25 al 28, él llega donde están, después de ser libertado, llega donde están los demás discípulos, donde están los creyentes. Eso está en el versículo 25 en adelante. Y allí Pedro comienza a hablar ciertas palabras. Y precisamente en el versículo 25 comienza citando el Salmo número 2, que es un salmo mesiánico. Que si usted lo lee, esos versículos, 12 versículos, es tremendo el contenido que hay ahí, en esos versículos. Ya que hay eventos proféticos, tanto en la primera venida de Cristo, como en su segunda venida cuando Él venga. Eso encierra todo el ministerio de Jesús. Ese Salmo número 2. Pero miren cómo Él comienza hablando y citando en una oración que están haciendo ellos allí, después que fueron liberados. Están haciendo una oración con el grupo allí. Y ellos dicen, versículo 25, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amontinan? ¿Por qué se juntan las gentes? ¿Por qué se reúnen las gentes y piensan cosas vanas? Quiere decir que el apóstol Pedro tomó esta escritura del Salmo número 2, que es mesiánico, precisamente para relacionarlo
con el ministerio de Cristo y precisamente relacionarlo con el momento eso donde fue despreciado por estas autoridades y por los principales líderes religiosos y por los príncipes de ese entonces. Dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? En otras palabras sería, ¿por qué pierden el tiempo en cosas inútiles? Verso 6, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Ya estaba profetizado, ¿se fijan? Lo que sucedió en la vida de Cristo ya estaba anticipadamente hablado. Ellos sabían que es un salmo mesiánico. Porque en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, ve que ahora relaciona eso con lo que sucedió en la vida de Jesús. El Salmo número 2, verso 1-2 lo relaciona con lo que sucedió con Jesús. Porque se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, mayormente los líderes religiosos de Israel, se unieron en contra de él. Pero miren el verso número 28, es clave. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predestinado que sucediera. ¿Se fijan? Leemos, para hacer, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían ya antes determinado que sucediera. Quiere decir que ya Dios tenía el control de todo. Ellos pensaban hacer mal, pero Dios lo usó para bien. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que lo que está sucediendo, venga de donde venga, no hay por qué preocuparse. Claro que tenemos que cuidarnos. Claro que tenemos que respetar lo que dicen los profesionales, los médicos. Claro que debemos obedecer lo que dicen. Es correcto. Pero sin embargo, lo que más puede hacer daño es el pánico y el miedo que pueda estar tomando el control de la gente. Y más si me digo yo de los cristianos, porque todo lo que no es de fe es pecado. Y donde hay duda, no está la fe. No está la fe. Dios lo tiene todo preparado. Ya Dios lo tenía dentro de su consejo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos. Quiere decir que ya estaba en la mente de Dios el sacrificio de Cristo. Ya estaba en la mente de Dios la resurrección de Cristo. Ya estaba en la mente de Dios, aleluya, que Cristo redimiera a la humanidad, a usted y a mí. Ya estaba en la mente de Dios, usted y yo, como creyentes por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ya está en la mente de Dios todo lo que ha de acontecer en el futuro. Dios tiene el control de todo. No es el hombre el que va a ganar, es Dios el que va a vencer al final. Dios traerá la paz a este mundo. Dios reinará. Cristo será el Rey de reyes y Señor de señores. No importa lo que el diablo o el hombre quiera hacer. Los planes de ellos quedarán en vergüenza. Dios se reirá de ellos. Dios se reirá de ellos. Termino con esto. Salmo número 2. El que hemos estado dando lectura. Salmo 2. Salmo mesiánico. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligadoras. Y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se fijan? Que por la maldad del hombre. Los males que están sucediendo es la maldad del hombre. Todo lo malo proviene del hombre. Todo lo bueno proviene de Dios. Y todo lo que el hombre quiera hacer, Dios va a usar eso para su gloria. No se preocupe, Dios lo va a usar para su gloria. Temed a Dios y darle gloria. Porque Dios es grande y maravilloso. Pero miren cómo dice el verso número 4. Resumiendo, diciendo, ¿por qué la gente se reúne? Hablándose uno a los otros. Aconsejándose uno a los otros para destruir al ungido. Para desligarse de Dios. Las naciones se han desligado de Dios. Los pueblos se han desligado de Dios. Los pueblos han dicho, rompamos lo que nos ata con Dios. Lo que nos une con Dios es su palabra. Dejemos la palabra a un lado. Quitemos la palabra de Dios de todos los sistemas.
No queremos saber nada que nos una a Dios. Rompamos determinantemente con todo lo que se relaciona a Dios. ¿Se fijan por qué tanto mal? Y echemos de nosotros sus cuerdas, los que nos pueden unir a Dios, echémonos a un lado, ignoremos. Vamos a crear nuestro propio sistema, vamos a crear nuestro propio Dios. Vamos a levantar un líder que sea el que nos dirija. Adiós. Mientras se olvida que Dios tiene ya a Cristo Jesús, el Mesías, al Cordero de Dios, listo para que venga a reinar en esta tierra y haga justicia en esta tierra. Dice, el que mora en los cielos. Ellos trataron mal contra Jesús y Pedro tomó esa cita para utilizarla. Sin embargo, ellos se reunieron para hacer mal, le dieron muerte a Jesús. Y dice aquí, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dios se va a burlar de ellos. Y se burló de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, queriendo dar muerte a Jesús porque lo odiaban, no querían que reinara. Eso era, no querían que reinara en aquellos tiempos en Jerusalén. ¿Sabe qué? Ellos desarrollaron el plan de Dios porque lo mataron, lo crucificaron. Pero Él resucitó de entre los muertos. ¿Y sabe qué? Por esa resurrección, Él venció la muerte. Le ha dado poder a la iglesia. Y sobre todas las cosas ha de venir en gloria para reinar en la tierra para siempre. No lo querían como rey. Y al darle muerte, vino a ser el rey verdaderamente. Y será el rey de gloria por toda la eternidad. No tenga miedo, iglesia. Gloria a Dios. Encomiende toda su vida a Dios. Y diga, Dios, que los planes tuyos, que el hombre no puede cambiarlos, ni el diablo ni nadie los cambiará, Señor, y tú no los vas a cambiar tampoco, que se lleven a cabo, que se desarrollen tus planes, Señor, aleluya, de acuerdo a tu voluntad, porque nada podrá detener el consejo tuyo. Lo que tú has dicho se cumplirá, será. Estad quietos y ved que la salvación es del Señor. Él enviará a Cristo Jesús a reinar en esta tierra. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Hermanos, estamos viendo simplemente comienzos, principios de dolores, de eventos que están anunciando la pronta venida de Cristo a reinar en gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y no hay por qué temer. Dios tiene el control. Dios te bendiga rica y abundantemente, que Dios ponga paz en tu corazón, en tu vida. Y siempre estaremos orando por ustedes. Amén y amén. Amén.